Hola, soy Jorge Hernán Carrillo Orduz, gestor empresarial en seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales. Desde ASAC queremos brindarte información importante acerca de la identificación de peligros y valoración de riesgos en tu empresa. Dar a conocer la importancia de realizar una matriz de identificación de peligros, brindando la contextualización de conceptos básicos, como también la importancia de identificar, reportar y controlar todos los peligros a los cuales nos vemos expuestos en la realización de nuestras tareas diarias. Para esto es importante tener claro estos dos conceptos, peligro y riesgo. El peligro es cualquier fuente, situación o acto con potencial de producir daño en términos de lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al medio ambiente o una combinación de estos. Mientras el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Un ejemplo claro de peligros y riesgos los podemos identificar. El peligro en la fuente, en la situación o en el acto. En la fuente, el piso resbaloso. La consecuencia del riesgo, la caída al mismo nivel. ¿Cuál es la importancia? Con el conocimiento de los factores de riesgo en el ambiente laboral podemos identificar y prevenir los accidentes de trabajo y así producir más, desempeñarse laboralmente bien y sin las complicaciones producidas por algún accidente o enfermedad laboral, ya que al tener presente cuáles son los factores de riesgo se evita sufrir daños personales, materiales o de algún compañero de trabajo. Nuestra guía técnica colombiana número 45 nos define en su tabla de clasificación de peligros en biológicos, físicos, químicos, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Una vez identificado el peligro, lo que vamos a hacer es aplicarle la jerarquía de los controles, desde el más efectivo al menos efectivo. A la cabeza está la eliminación, que significa eliminar físicamente el peligro. Posteriormente la sustitución, que consiste en reemplazar dicho peligro. Los controles de ingeniería a su vez aíslan a las personas del peligro identificado. Los controles administrativos cambian el camino de las personas dedicadas a la actividad. Y por último, pero no menos importante, los elementos de protección personal que protegen al trabajador. En los aspectos técnicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tenemos la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y el control que es efectuado en la fuente, en el medio y en el individuo. Estos tres factores de riesgo que producen los accidentes laborales. A continuación vamos a conocer cada uno de los peligros a los cuales nos podemos estar expuestos durante la realización de las actividades diarias. Iniciando con el riesgo biológico. Tenemos el peligro que serían el virus o las bacterias, el riesgo, las enfermedades virales, digestivas o respiratorias, la causa, epidemias o aseo personal y el control, los programas de vacunación o los elementos de protección personal. Asimismo, para nuestro riesgo físico, el peligro sería la exposición a temperaturas extremas, el riesgo, la deshidratación, las quemaduras o la hipotermia, la causa, la alta o baja temperatura a la cual estemos expuestos y el control, capacitaciones y la ropa adecuada para la realización de la tarea. En el riesgo químico identificamos el peligro en la manipulación de los productos químicos, con un riesgo de quemaduras o intoxicación. La causa, los procedimientos inadecuados en la manipulación de estas sustancias y el control, establecer controles y capacitaciones. En cuanto a nuestro riesgo psicosocial, el peligro, la jornada de trabajo excesiva. El riesgo, el bajo rendimiento o el absentismo laboral. La causa, mal manejo del estrés, condiciones de la tarea o monotonía en las actividades. El control, capacitaciones, pausas activas y motivación laboral. En cuanto al riesgo biomecánico, el peligro sería el sitio de trabajo inadecuado. El riesgo, el bajo rendimiento, la tendinitis o problemas circulatorios. La causa, las condiciones del lugar de trabajo y el control, capacitaciones, pausas activas, selección de equipos adecuados para la realización de la actividad. Para el riesgo dado por las condiciones de seguridad, el peligro serían las herramientas manuales y mecánicas, el riesgo, el golpe o atrapamiento por estas máquinas.
La causa, maniobras inadecuadas, falta de mantenimiento. Y el control, las capacitaciones, establecer programas de trabajo seguro o programas de movimiento o elementos de protección personal. Para nuestros fenómenos naturales, como su misma palabra lo indica, el peligro está dado por las condiciones de la naturaleza, los sismos, terremotos, precipitaciones, inundaciones, vendavales, etc. El riesgo, lesiones, muertes, pérdidas en la infraestructura de nuestra organización y los controles, plan de preparación y respuestas de emergencias, brigadas de emergencias, simulacros y señalización de las rutas de evacuación. Ahora, ¿a qué peligros consideras que estás expuesto en la realización de las actividades? A continuación te voy a dar 5 pasos importantes en la identificación de peligros y valoración de riesgo. En el primer paso, establecer los procesos, listar las actividades y las tareas que se realicen en la organización. Como segundo paso, la identificación de peligros y la determinación de los riesgos. En nuestro tercer paso, la estimación del nivel de riesgo. En nuestro cuarto paso tenemos la valoración de dicho riesgo y por último el establecimiento de las medidas de control. Para nuestro primer paso lo que realizamos es establecer los procesos y listar las actividades y tareas que realizamos. Para este paso debemos tomar como base el análisis del proceso de la tarea, listar las actividades de cada proceso y listar las tareas de cada actividad. Para dar cumplimiento a nuestro segundo paso y ubicarlos en el peligro, en el riesgo y en las consecuencias, identificamos los peligros y determinamos estos riesgos. Este paso debe desarrollarse exclusivamente durante el desarrollo de las tareas, observando y consultando a los colaboradores directos del proceso. Identificamos los peligros de cada tarea y determinamos los riesgos, el evento o la consecuencia asociados a cada peligro identificado. En nuestro paso número 3 de estimación del nivel de riesgo, en este paso debe desarrollarse con el equipo de trabajo del proceso, conformado por la identificación de peligros y valoración del riesgo. Para la evaluación se debe emplear la matriz del nivel de riesgo. El grupo de trabajo para determinar el índice de la probabilidad teniendo en cuenta el índice de las personas expuestas, los procedimientos existentes de capacitación o exposición al riesgo. El grupo de trabajo debe determinar el índice de severidad, teniendo en cuenta la naturaleza del daño y las partes del cuerpo que puedan ser afectadas. Entonces, la probabilidad por la severidad es igual al nivel del riesgo. Ahora bien, en nuestro cuarto paso vamos a entrar a valorar este riesgo. ¿Cómo se hace? En este paso pues es muy importante la participación del responsable del área o del proceso que realizamos, ya que establecer un riesgo evaluado es significativo o no significativo, implicará la responsabilidad que asume la organización para sus colaboradores. La interpretación del nivel de riesgo es decisiva para la determinación de la significancia de este mismo. Para terminar en nuestro quinto paso, establecemos las medidas de control para cada peligro. Luego de haber determinado el riesgo, si es significativo o no es significativo, se deberán establecer unas medidas de control eficientes que permitan reducir los niveles de riesgo para todos aquellos valorados como significativos, hasta lograr que todos los niveles en los cuales de estos riesgos lleguen a ser valorados como no significativos. El establecimiento de estas medidas de control no debe limitarse solamente a los riesgos valorados como significativos, pudiendo establecerse también para aquellos valorados como no significativos, buscando siempre reducir los niveles de riesgo evaluados en cada tarea. Para dar cumplimiento a este quinto paso, en el establecimiento de las medidas de control, los controles deben establecerse teniendo en cuenta la jerarquía de controles, que deben aplicarse en este orden específico, ya sea individualmente o en una combinación entre ellos. A la cabeza entonces tenemos la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Esto nos permitirá identificar el peligro, el riesgo y la consecuencia que puede producir el mismo. De esta manera podremos lograr la evaluación de los riesgos. Es el proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel
grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que pueda adoptar en la organización. Para nuestro criterio de evaluación, nos apoyamos en la probabilidad de que ocurra un evento o resultado de uno específico. ¿Con qué frecuencia puede suceder? Entonces, la probabilidad tiene su significado y un valor. Puede ser baja, puede ser media o puede ser alta. Baja cuando el daño ocurre raras veces con un valor de 1, media cuando el daño ocurrirá en algunas ocasiones con un valor de 2, o alta cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre dándole un valor de 3 en nuestra matriz de identificación de peligros. Para nuestro criterio de evaluación tenemos que tener en cuenta también la severidad, que no es más que la estimación según el potencial de la gravedad de las lesiones. ¿Qué tan severo puede ser para nuestro trabajador? Entonces, en la severidad vamos a tener en cuenta la gravedad del suceso, el significado y el valor. La gravedad del suceso está dividido entre ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino, y su significado se da por el tipo de lesión que haya sufrido nuestro trabajador. Para valorar nuestro riesgo, una vez que los valores de probabilidad y severidad del riesgo son determinados, estos juntos constituyen el índice o el grado de riesgo para esta ocurrencia. Para eso tenemos la probabilidad del riesgo, la severidad del riesgo, que está determinado por ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino, y la probabilidad en baja, media o alta, según los valores que nos hayan dado la probabilidad y la severidad. Una vez realizados todos estos pasos, llegamos a la valoración del riesgo. Nuestra valoración del riesgo está dividida en el nivel del riesgo y la interpretación del significado. Para nuestro nivel de riesgo se divide en intolerable, importante o significativo, moderado, no significativo, tolerable, no significativo o trivial, no significativo. La interpretación se da de acuerdo a la gravedad del peligro. Finalmente llegamos a la evaluación de la significancia. Una vez realizada la evaluación de la probabilidad versus la severidad, basadas en las diferentes combinaciones entre estas, darán como resultado los valores indicados donde el riesgo que es evaluado y clasificado, considerando que cuando resulte crítico es calificado como riesgo significativo. Desde ASAC, Asesoría Integral en Prevención de Riesgos Laborales, queremos invitarte a poner en práctica todos estos consejos en la identificación de peligros y valoración de los riesgos en tu empresa. Gracias.